Hola, buenas tardes. Soy la doctora Denise Díaz Zamudio y les agradezco que estén conmigo por la vía internet, ya que por causas del COVID-19 no podemos salir ni estar juntos. El día de hoy estaremos hablando, o mejor dicho, estaré hablando sobre los primeros auxilios y en qué conlleva. Les agradezco que estén el día de hoy conmigo por esta conferencia y sin nada más que decir, comencemos. Para comenzar, vamos a tratar qué son los signos vitales. Los signos vitales se reflejan las funciones esenciales de un cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, de la frecuencia respiratoria, de la temperatura y la presión. El proveedor o subproveedor de atención médica, que puede ser su doctor o enfermera, él tiene que checar la variación de sus signos vitales. Los signos vitales normalmente cambian con edad, el sexo, el peso y la capacidad de ejercitarse y la salud en general. Por ello, los rangos normales de los signos vitales, que son en los adultos, en un adulto sano, mejor dicho, en reposo, son que tiene que tener su presión arterial entre los 90 y 60 milímetros de mercurio, hasta unos 120 entre 80 milímetros de mercurio. Su respiración tiene que ser de 12 a 18 respiraciones por minuto. Su pulso tiene que llevar entre 60 y los 100 latidos por minuto. Y en la temperatura es entre un 97.8 a un 99.8. Eso varía, ¿no? Ya después de haber comentado esto, enfocémonos más en los primeros auxilios. También hay reanimación cardiopulmonar. ¿Qué conlleva esto? Se conoce como RCP, que significa reanimación cardiopulmonar. Este procedimiento es emergente para salvar las vidas que han dejado de respirar o el corazón se ha cansado de palpitar después de una carga eléctrica o ataque cardíaco, agotamiento. Se conlleva la RCP combinada, que es la respiración boca a boca y compresiones torácicas. La respiración boca a boca suministra el oxígeno a los pulmones de la persona que está en ese punto. Las compresiones torácicas mantienen la sangre oxigenada circulando, que se pueden restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. ¿Cuándo se debe de realizar estas prácticas? Esto se hace cuando la persona o el paciente está entrando en un paro cardíaco. Para continuar, hablaremos de qué son los esguinces. Los esguinces son estiramientos o rasgaduras de los ligamentos en el tejido fibroso que conecta a los huesos y a las articulaciones, las cuales hacen que tengamos movimiento. ¿Cuáles son las que ocurren más o con más frecuencia? Es la lesión por inversión, donde el pie retoma o se hace adentro del. El más común es el esguince de tobillo, que puede ser leve o moderado o agresivo. El esguince de tobillo tipo 1 es muy leve, lo cual se ha presentado en un estiramiento o desgarre mínimo de los ligamentos, y ya varía de los esguinces grado 1, 2, 3, 4, etc.
La sintomatología de estos son que el esguince del tobillo varía según la gravedad o lesión, como ya les había comentado. Algunos de ellos son el dolor, esencia cuando no soportas el peso sobre el pie afectado, dolor ligero al tocar el tobillo, hinchazón, hematomas que varían según eso, la amplitud del movimiento limitada. No podemos hacer tantas cosas cuando el pie está lastimado, o mejor dicho, el tobillo. Intensidad del tobillo, sonido o sensación de chasquidos al movimiento de la lesión. Más que nada nos asustamos, ¿no? El tratamiento de esto conlleva a que el desguince del tobillo depende de la gravedad de la lesión. Aún con las medidas de cuidado, las personas y los analgésicos de la venta pueden ser suficientes. Es posible que en las lesiones con más gravedad sean tratadas médicamente. Ir al doctor. El desguince del tobillo, para ello se tiene que determinar el tratamiento adecuado. Pasemos al otro que son las fracturas. Las fracturas o rupturas totalmente parcial de un hueso son por las diversas causas, lo cual es lo más común, que se debe a un accidente, a una caída, a una caída fuerte, a alguna lesión deportiva, etc. Las fracturas provocan un dolor intenso y, dependiendo de la gravedad, pueden necesitarse cirugías, pero es recomendable que antes de eso vayamos con nuestro doctor a checar. Los síntomas que puede conllevar esto son hinchazón, hematomas, sangrado en la zona porque varía, entumecimiento, ya que en algunas ocasiones puede pasar, movimiento limitado, fiebre en algunas ocasiones. Eso varía por la infección que ya conlleva a no tratarse esa lesión. Su tratamiento más importante, que la persona que ha sufrido esta fractura realice menores cantidad de movimiento. Es posible, ya que por causas de dolor o complicaciones sea mejor para que no sea o no se alargue la situación en la que está. En el caso que conlleva a tratar de una fractura abierta, es necesario intervenir rápidamente para evitar una infección o algo más. El médico que intervenga al paciente tiene que realizar una radiografía para identificar dónde está el punto o cómo sucedió eso, para ayudarlo, ya sea con una cirugía o enyesar la parte. Los tipos son diferentes, se clasifican dependiendo a la fractura o la ruptura, o depende también del daño que se originó. Se clasifican de la siguiente manera, que es fractura completa. Aquí en la fractura completa el hueso se rompe en partes, mejor dicho, en dos partes. La fractura en tallo verde, el hueso se rompe, pero no se separa en dos partes. Es típica en los niños esa fractura. La fractura simple es el hueso que se quiebra en una parte debido a las caídas fuertes o a deportes. La fractura abierta, el hueso sobresale a través de la piel. Cuando el hueso se rompe, sale de la piel
originando que ahí sí se tiene que hacer una operación inmediata. La fractura cerrada. Esta fractura no sobresale de la piel, pero sí se rompe el hueso dentro y también se tiene que hacer una operación rápida para unir los huesos. Para ello se pueden distinguir dos tipos: las fracturas por debilidad, que es más bien esto conlleva a hacer fracturas por estrés. Es por haber tenido alguna deficiencia, o sea que debilite el hueso, o por tener osteoporosis. Fracturas por fatiga, por causas de actividad exageradas y repetitivas. Es frecuente que los deportistas o las personas que realicen actividades físicas de manera frecuente lo tengan. Estas son fracturas por estrés. ¿A qué se llama luxaciones? Es una lesión en la que las articulaciones se desplazan de una posición normal. Las articulaciones pueden dislocarse debido a las lesiones provocadas por una caída, por un accidente automovilístico o por prácticas de deportes muy arriesgados. Los más comunes que llegan o que se llegasen a hacer son en el hombro, que puede ser el desgarre que se puede ver más, la mayor parte de las veces por un mal apoyo en el brazo, por causas de movimientos muy bruscos o por peleas. La otra sería la cadera, provocando fuertes impactos en las piernas, que hacen balancearse por causa de esta luxación. En la rodilla, debido a las articulaciones, es más compleja, ya que puede tener más riesgos. Intervienen algunos huesos y las luxaciones se pueden producir en cualquiera de las uniones. Normalmente las causas de la dislocación de una rotación formada es el mal apoyo y el traumatismo. Más que nada, su tratamiento de alguna luxación, depende del sitio y la gravedad de donde se originó esa lesión. Podría comprender las siguientes medidas, que son la reducción. Es posible que tu médico te indique menos o que se intensifiquen miomas suaves para ayudar a los huesos y devuelvan a su posición original, dependiendo de cuánto sea el dolor y la inflamación que se haya anestesiado ahí. E incluso genera antes de la manipulación de los huesos de esa área. La inmovilización. Después de que los huesos hayan vuelto a su posición, es posible que tu médico inmovilice la articulación con la férula o el cabestrillo por varias semanas o pueden ser meses. También podría ser la cirugía. Es posible necesitar cirugía en algunas ocasiones si tu médico no puede mover los huesos dislocados en esa situación. Si se dañan los vasos sanguíneos, nervios o ligamentos cercanos a esa, la cirugía puede ser necesaria si han tenido dislocaciones recurrentes en esa área específica, como es en el caso del hombro. La rehabilitación, después de que hayan retirado la férula o el cabestrillo, comenzarán un programa de rehabilitación gradual
que tiene con fin recuperar la amplitud de movimiento de la fuerza de la articulación. Más que nada para tener un tratamiento más corto y que te puedes recuperar fácilmente. Existen técnicas de inmovilización y vendaje. Las técnicas de inmovilización son procedimientos cuya finalidad es reducir e imposibilitar el movimiento de alguna o más articulaciones. Se valoran las indicaciones, precauciones y técnicas de la aplicación de los distintos procedimientos. Después de lo más sencillo sigue que es el vendaje comprensivo o el cabestrillo, que hasta consigue una inmovilización rígida con las férulas o los yesos cerrados, pasando por el vendaje funcional, técnicas específicas, útil o lesión muscular, sea ligamentos que precisan una rápida recuperación. En los métodos de movilización de heridos es mantener siempre alineada la cabeza y con una columna vertebral para que ello al mismo tiempo de trasladarse la cabeza llegue a alcanzar hasta la alineación, procedimiento después de la inmovilización y el resto del cuerpo, con un collarín o un elemento similar para que se pueda obtener mejores resultados y no lastimemos la columna vertebral. Los movimientos serán muy suaves y controlados por los paramédicos al trasladarlo al hospital. Se fijará un accidente en base durante, camilla, cama dorsal, etc. Para ello una movilización puede hacer con mayor seguridad. El valor o al valorar continuamente los signos vitales es eso. Bueno, para cerrar con esta conferencia, me pasaré a otro tema, pero con la finalidad para que sepan un poco más sobre estos, ¿no? Les hablaré sobre en esas temporadas de huracanes qué se debe hacer antes, durante o después de ello. Pero también es muy importante que sepa qué hacer durante y después de esta temporada. A continuación les daré algunas listas o sugerencias que ofrece el Centro Nacional de Huracanes sobre qué hacer antes, durante y después de una tormenta o un huracán. Antes del huracán. Aquí es que tenemos que determinar las rutas de evacuación, siempre. Identificar los lugares oficiales de algún refugio que estén abiertos. Se tiene que revisar su equipo de emergencia, como linternas, generadores y equipos operativos, como baterías, teléfonos, celulares o radios. Se tiene que comprar comida no procesadores y agua potable. Compren paneles de madera u otro material para proteger su casa. Pueden, no sé, las maderas para ponerlas en las ventanas, puertas, que no rompan. Se tienen que limpiar los canales de lluvia que tapan los desagües para no hacer un hundimiento. Dedica dónde moverse el bote. Se tiene que revisar la póliza de seguro. Debido a eso, guardar todos los documentos oficiales en una bolsa o una carpeta para que estén seguros. Durante el huracán, se
Tenemos que escuchar frecuentemente las noticias, ya sea por radio o por la televisión. Se tiene que llenar el tanque de gasolina e inspecciones del vehículo, revisarlo siempre. Inspeccionar y asegurarnos de que la casa móvil esté bien aislada o anclada al suelo, pero no quedarse en una casa móvil o prefabricada por alguna u otra cosa. Asegurarse de mantener a la mano dinero extra en efectivo, debido a que eso suelen pasar muchas cosas. Prepararse para cubrir todas las ventanas y puertas con paneles u otros materiales de protección, como ya les había comentado. Revisar las baterías y almacenes de comida enlatada, artículos de primeros auxilios, agua potable, medicamentos, entre otras cosas. Se tiene que traer objetos de peso ligero, como botes de basura, herramientas de jardín, juguetes y muebles de jardín que pesan mucho para estar mejor. Se tienen que cerrar las persianas y colocar paneles de seguridad. Seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales. Evacuar inmediatamente si son ordenadas. Quedarse con amigos o familiares en un hotel en la planta baja, lejos de la costa, o en un refugio público designado que esté fuera de la zona inundada ya dado por las autoridades. No nos tenemos que quedar en nuestra casa móvil o fabricada, ya que puede ser muy arriesgado quedarnos ahí. Tenemos que notificar a nuestros vecinos o miembros de la familia que vivan fuera de la zona para tenerlos en aviso cerca de los planes de evacuación. Si es posible, llevar sus mascotas con usted, pero hay que recordar que la mayoría de los centros de refugio no permiten a las mascotas, que no sea de asistencia para las personas con impedimentos. Identificar en los hoteles o en algunos refugios que sí permitan llevar a nuestros animalitos con nosotros a lo largo de esta ruta de evacuación o durante pase el huracán. Preparándonos para el desalojo. Si vivimos en una casa móvil, estas no son tan seguras cuando se presentan vientos muy fuertes. No importa cuando estén bien atadas al suelo, porque un aire muy fuerte se la puede llevar. Si bien las costas, en una isla cerca de la costa, cerca de un río o de un área llena, se puede inundar y puede ser muy desastroso. Si vivimos en lo alto de un edificio, los vientos de un huracán son más fuertes y con mayor altura. Sería muy arriesgado quedarnos hasta allá arriba. Siempre nos tenemos que quedar en la área baja. Después del huracán, ¿qué tenemos que hacer? Seguir escuchando las noticias o prevención de las autoridades por la televisión o radio. Tenemos que esperar en la zona de evaluación, o sea, declarada segura antes de regresar. Al tanto de las carreteras cerradas, si se encuentran muchos baches o calles inundadas, dé la vuelta y no se vaya por la vía que esté inundada. No queremos que pasen peligro, que les pase algo. Mantenernos en el terreno firme y seco. El agua en movimiento con una profundidad de solo 6 pulgadas puede hacer
mucho más resbaladiza. El agua no se mueve, podría estar cargada de electricidad por los cables caídos, pues es muy riesgoso para nosotros. Si utilizamos un generador, tenemos que evitar el envejecimiento por los monóxidos de carbono, siguiendo las instrucciones del fabricante o el manual que conlleve. Evite atravesar puentes débiles y carreteras dañadas. Una vez que regresemos a nuestro hogar, revisar los daños o sus aparatos de gas, agua y electricidad. Usemos una linterna para inspeccionar el daño. Nunca utilices velas ni otros artículos de fuego dentro de nuestro hogar. Tenemos que utilizar calzado adecuado para prevenir cortarnos los pies o otra cosa que nos llegase a pasar por andar descalzos. No tenemos que tomar ninguna preparación de comida con agua de pila hasta que las autoridades oficiales nos indiquen o digan que ya es algo seguro y podemos regresar. Evite electrocutarse por caminar en las áreas cercas de cables o postes caídos. Finalizo con este tema y espero que les guste esta pequeña conferencia a distancia. Espero y les sea muy útil alguno de estos consejos, porque algún día tenemos que ponerlos en práctica. Me despido. Muchas gracias por su atención y ya sabemos qué hacer en épocas de huracán.